Bueno, buenos días queridos hermanos. Seguimos entonces con nuestra serie de preguntas y respuestas. Espero que el día de ayer hayamos podido haber disfrutado de lo que hemos compartido. Como les digo, no siempre nosotros vamos a tratar de responder puntualmente la pregunta, porque a veces la pregunta, para poder entenderla, tiene toda una serie de explicaciones, una serie de definiciones. Y ayer, cuando la pregunta que hemos recibido, que se llama ¿cómo tener paz en el desierto?, empezamos a definir lo que es un desierto, ¿no? Y la conclusión que llegamos ayer es que el desierto básicamente es la ausencia de, ¿no? Es el momento de dificultad, el momento de soledad, el momento de aflicción. Eso es un desierto. Hoy vamos a empezar con una pequeña explicación, o más que explicación quizás, vamos a hablar sobre los tipos de desierto. Yo no sé cuántos de ustedes que han pasado desiertos pueden darse cuenta de que no todos los desiertos son iguales. Número uno, por sus características, que vamos a ver eso luego, pero porque cada desierto tiene un tipo diferente. Vale decir, es quizás originado por una razón diferente. Entonces, para ello quiero que podamos nosotros comenzar. Quiero compartir con mi esposa acá para que ella nos comente un poco el libro de Lamentaciones, para comenzar, ¿no? Es uno de los libros quizás más difíciles, duros, tristes, crueles, como quieran llamarlo, respecto a toda la cosa que pasó, todo lo que pasó en Israel. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Israel al desierto? ¿Y qué tipo de desierto vendría a ser este? Luego lo podemos definir, pero me gustaría que tú nos compartas, ¿no? Bueno, históricamente, el libro de Lamentaciones, como su nombre mismo lo dice, es un tiempo de lamento, ¿no? Un tiempo donde la expresión de dolor y aflicción, quebranto, soledad y muchas otras expresiones tremendas se llevaron acá. Ahora, el libro de Lamentaciones no viene así, no aparece así nomás, sino que antes de que ocurra este tiempo, el pueblo de Dios se rebeló contra el Señor. O sea, quiero decir que Dios les hablaba a través de los profetas una y otra vez, y ellos hacían caso omiso a su voz. Entonces Dios otra vez les volvía a dar otra oportunidad, hablándoles por otros profetas, de otras maneras, pero igual ellos renunciaron a escuchar la voz de Dios. Entonces, después de muchas veces y de muchas oportunidades, Dios dijo, hasta aquí nomás. Disculpa, te pregunto esto porque el tipo de desierto que hoy vamos a hablar principalmente, y muy rápidamente, porque en realidad era un poco explicar que hay varios tipos de desierto. Y dado que estamos hablando de Lamentaciones, vamos a hablar del primer tipo de desierto, que quizás es el más difícil de todos, aunque todos los desiertos son difíciles, pero quizás es el desierto más que menos deseamos tener, ¿no? Porque es el desierto que le hemos puesto como título, el desierto que es producido por desobediencia, ¿no? No todos los desiertos son producidos por desobediencia, ¿no? De hecho, el mismo Israel pasó por varias etapas de dificultad. La primera fue los años de esclavitud, que no fueron años por desobediencia, fue parte del plan de Dios para poder crear una nación, para poder forjar una nación, para poder forjar un libertador y enseñarnos lo que significa la salvación, ¿no? A través del poder de Dios. Pero no todos los desiertos son producidos por desobediencia, pero hay algunos que sí. El caso de Lamentaciones puntualmente sí, ¿no? Yo tengo acá un versículo que quiero compartir, que es el de Jeremías 2:17, que es el versículo quizás central para este día, ¿no? Y es que Dios, a través del profeta, le pregunta a su pueblo, después de haber sido advertido 1000 veces de su mala conducta, de su idolatría, de tantas cosas que había hecho contra Dios, y Dios los llamaba y les decía, arrepientan, se arrepientan, se arrepientan.
y el pueblo al final terminó muy mal, y Dios les hace una pregunta, les dice en Jeremías 2:17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? Eso quiere decir entonces que ese desierto no fue un desierto que estaba dentro del plan perfecto de Dios para que pueda hacer una prueba, que ellos salgan más fortalecidos y que Dios lo diseñó de esa forma. No, fue un producto de la desobediencia, del pecado, de la rebeldía, y por lo tanto no era un desierto, digamos, como los demás, ¿no? Entonces ahí es donde viene Lamentaciones, y Dios le dice, le da a entender claramente, le dice, escúchame, donde tú estás es por tu culpa. Cuando le das esa pregunta, él le dice eso, ¿no? O sea, tú estás en esa situación por tu culpa. Entonces, no sé si eso puede calzar con lo que está pasando en Lamentaciones. Sí, es exactamente eso. Las consecuencias de su desobediencia lo llevan a este tipo de desierto disciplinario, ¿no? Para que ellos pudieran volverse a Dios y reconocer verdaderamente que todo esto había venido por causa de sus actos malas decisiones, ¿no? Y que ellos debían de volverse al Señor y considerar que ellos se habían equivocado. No era Dios que estaba haciéndoles daño, sino ellos, sus consecuencias, lo estaban llevando a eso, ¿no? ¿Tú dirías entonces que Lamentaciones, o sea, digamos la crisis del desierto de la cual fluye el libro de Lamentaciones, no sucedió porque ellos metieron la pata una vez? No. O sea, no es que nosotros nos equivocamos y ya Dios nos envía al desierto a sufrir, a ser mordido por escorpiones. No, es pecado, advertencia, volver a hacer lo mismo, advertencia, volver a recaer en... Es como pecados reincidentes que por más que ellos sabían, o uno sabe que está haciendo lo incorrecto, persisten en hacer lo malo. Ajá. De hecho, en mi vida he tenido al menos uno espantoso, ¿no? Un desierto. Un desierto espantoso por causa de mi desobediencia. Y sé qué cosa es no oír al Señor cuando el Señor te está diciendo alto, ¿no? Y sé que es pasar por encima de la palabra de Dios. Me hablaba a través de una persona, me hablaba a través de una prédica, me hablaba a través de la palabra. O sea, digamos que es como que la reincidencia, la constante rebeldía que Dios trata, digámoslo así, por las buenas, ¿no? Con amor, bueno, siempre es con amor, pero como que Dios trata de una forma más pacífica, menos extremista, de atraernos a Él, de salvarnos de nuestro error, pero cuando ya no hay, digamos, otra opción, entonces prácticamente nos deja para que recibamos las consecuencias de nuestro propio acto, ¿no? O sea, ahora, mi pregunta es, entonces, el desierto viene a ser, a pesar de que no fue diseñado en el plan perfecto de Dios, sino que fue producto de nuestra desobediencia, sí viene a ser un instrumento de disciplina de Dios. O sea, Dios usa ese desierto que nosotros produjimos con nuestros malos actos para poder disciplinarnos, para encaminarnos. Para volvernos a su camino otra vez, donde allí experimentaremos un vacío tan inmenso porque la presencia de Dios te falta, porque tú mismo lo fuiste echando de ti por causa de tu pecado y lo fuiste sacando de tu vida hasta el punto de llegarte a experimentar un vacío espantoso, ¿no? Donde allí tú quieres volver a tener, cuando ya has llegado a lo más bajo, quieres volver a traer la presencia de Dios porque sabes que eso te va a salvar. O sea, el plan de Dios entonces, aún en nuestros desiertos producidos por nuestra rebeldía, es para bien. Sí. Siempre. Sí. Y Dios no nos deja. No. Entonces, yo podría decir que el Salmo 51, me acuerdo el Salmo 51 de David, que fue escrito prácticamente en el momento más hondo de su depresión espiritual por causa de su pecado, que no fue uno, sino uno para tapar el otro y al final fue una cosa terrible. En ese momento
él escribe ese salmo, podríamos decir entonces que ese salmo fue escrito en pleno desierto por desobediencia. Sí. Cuando él le dice a Dios, no quites de mí tu Espíritu Santo. Él había experimentado algo, era lo peor que él podía tener, que la presencia de Dios se haya ido de él. Uh-huh. Pero qué bueno saber que aún en ese tipo de desierto, que es el más grave quizás de todos, Dios no nos deja que Dios utilice incluso esta situación tan dura para poder reencaminarnos, para poder restaurarnos, para que podamos de verdad entender y arrepentirnos, porque a veces Dios nos habla tan claro tantas veces y somos tercos, ¿no? O sea, somos rebeldes y no. Y de alguna forma pensamos que vamos a salirnos con la nuestra, pero no funciona así. Entonces, en esta situación, Dios nos da la oportunidad de ser restaurados, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y yo creo que muchas personas que quizás nos están viendo ahora, de hecho han pasado, todos hemos pasado de alguna forma por este tipo de desiertos. Yo lo he pasado definitivamente. Y más adelante vamos a hablar de las características de los desiertos. Pero es feo, ¿no? Es horrible. Pero podemos entender que el plan de Dios, yo no lo sé cómo, no lo entiendo, no llego a entender el profundísimo amor de Dios, pero que la palabra dice que todo obra para bien, todo, incluso esto, que nace en un corazón perverso, nace por acciones rebeldes y termina en una situación terrible, va a obrar para bien. Y yo quiero quizás que tú puedas orar por las personas que hoy pueden estar en este tipo de desierto, que les quede claro por lo que hemos compartido, que no es un desierto en el que Dios te ha puesto porque es su perfecta voluntad para que tú lo hagas y lo pases y seas mejor, sino que es un desierto producto de tus actos de desobediencia. Por lo tanto, una vez que entiendes a qué se debe, cuál es el tipo de desierto, puedes buscar tu salida, que es el arrepentimiento. Porque Dios está ahí, al alcance de una oración, ¿no? Si pudiéramos, como dice Lamentaciones, eso lo vamos a ver luego también, escudriñar nuestros caminos y volver a Jehová, ¿no? Así que vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi esposa para que ore por nosotros, por ustedes en este día. Amén. Señor, queremos agradecerte por la luz de tu palabra que nos llega a entender, iluminarnos y saber por qué causas nosotros muchas veces atravesamos este tipo de periodos duros por nuestra desobediencia. Pero queremos en este momento, sé que tú eres sensible a todos tus hijos y que quieres la restauración. Y oro para que tu Espíritu Santo los vuelva a traer y ellos puedan responder a la voz de tu Espíritu Santo para que se vuelvan a ti de todo corazón, para que vengan con un corazón arrepentido, humilde, para que tú puedas visitarlos otra vez. Pedimos esto, Señor, para que tú vuelvas a visitarlos y que vuelvan otra vez a florecer, otra vez a que tu presencia se mueva poderosamente dentro de ellos. Te pedimos restauración, te pedimos visitación, te pedimos que los guíes al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta mañana, que Dios los bendiga, hermanos.